Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 23 al capítulo 3, versículo 6. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, nos presentamos ante ti, nuestro Padre Celestial, para darte las gracias por tu santa palabra. Y también, Señor, te pedimos por sabiduría para que al meditar en ella podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, por favor, rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe y que, Señor, nos dé el discernimiento para examinarlo todo y retener lo bueno. Ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, cuando nosotros escuchamos del Señor Jesucristo, generalmente lo escuchamos en un contexto en el cual se nos dice que Jesucristo hace mucho bien, que el Señor Jesucristo suple para nuestras necesidades. Y es verdad, el Señor Jesucristo hace mucho bien. El Señor Jesucristo suple para nuestras necesidades. También muchas veces nos acercamos a Dios, al Señor Jesucristo, buscando un milagro, buscando una solución a nuestros problemas. ¿Y eso es malo? ¿Es malo buscar a Dios para que nos solucione algún problema, pidiéndole ayuda? Yo creo que no. El problema está en esto, en que nosotros queremos que Dios nos ayude, pero no queremos que Dios nos hable. No queremos tener nada que ver con responsabilidades. Aquí, en el pasaje que vamos a tratar esta tarde, nos encontramos con que el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, estaba en la fiesta de la Pascua, y nos encontramos con que muchos hombres creían en Él, se fiaban de Él. ¿Y por qué creían en Él? Porque veían las señales que hacía, es decir, veían los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Ahora yo me pregunto, si tú te encuentras a un hombre, a cualquier hombre, que te hace un milagro, que te da la solución a tus problemas, no inmediatamente vas a confiar en él y vas a creer en él. ¿Por qué? Porque te conviene, ¿no? Pero con el Señor Jesucristo hay algo más. Y es esto, ¿sí? Dios es todopoderoso y Él obra de manera soberana, de tal manera que Él puede y hace milagros. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros solamente buscamos los milagros, pero no
tenemos un cambio en nuestra vida. Es decir, nosotros nos fiamos de Dios, confiamos en Dios, creemos en Dios, pero la pregunta es esta: ¿confiará Dios en ti? ¿Creerá Dios en ti? ¿Se fiará de ti, como nos dice aquí la palabra, como nos dice la Escritura? Y ese es el tema en el cual quiero que reflexionemos. El título de esta predicación es la necesidad de un nuevo nacimiento para poder ser cristiano. ¿Y por qué hablo de que es necesario que haya un nuevo nacimiento para que la persona realmente sea cristiana? Porque casi prácticamente en cualquier lugar que vayamos, ya sea aquí en Latinoamérica, en Europa, es decir, en Occidente, la mayoría de las personas dicen ser cristianas. Y si tú les dices que no son cristianos, se ofenden, ¿o no? ¿Que tú te crees que eres mejor que yo? Porque tú te crees que eres cristiano y que yo no soy cristiano. Soy cristiano desde que nací, lo dice. Entonces, eso yo creo que es bueno que lo cuestionemos. Y decimos, ¿es verdad que somos todos cristianos o no? ¿Qué necesitamos para ser cristianos? Recuerdo ya hace años estando allá para el centro de Oregon, que andábamos compartiendo con las personas que trabajan de forma temporal en los trabajos del verano. Y me acuerdo que un chico me decía, hey, hermano esto, hermano lo otro. Y a las claras yo veía que llevaba una vida que no tiene nada que ver con el cristianismo. Una vida de engaño, una vida de parrandas, una vida de borracheras, vida de andar con mujeres. Y en una ocasión, pero él se conocía muy bien el lenguaje que se suele utilizar entre las iglesias cristianas y sabía emplearlo. Entonces en una ocasión le pregunto, ¿por qué me llamas hermano? Dice, no, pues como veo que aquí todo el mundo se dice hermano, no, te voy a decir, digo, no todo el mundo se dice hermano. Te voy a decir por qué nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Si tú no has experimentado un nuevo nacimiento, entonces no te puedo llamar hermano. ¿Estoy menospreciándole? No, la verdad es que no le menosprecio. Yo de todo mi corazón quería que él reflexionara en su vida y que se diera cuenta de que era necesario nacer de nuevo. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros buscamos a Dios porque queremos que nos dé. Y si Dios te da, ¿cómo no vas cómo no vas tú a decir yo creo en Dios si te está dando? ¿Quién no va a seguir a alguien que le da? A ver, si tú tienes a un amigo que siempre te anda dando que 5, que 10 dólares, ¿no vas a andar siempre con él? Sí. Y a veces nosotros queremos esa relación con Dios. Vemos a Dios como el que me tiene que estar dando y dando, y siempre me tiene que estar dando. Y así pues, ¿cómo no? Cualquiera se hace seguidor de Cristo. Entonces aquí lo que tenemos es esta situación. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacían. Y aquí la palabra creer en su nombre significa confiar. Viene del griego pistis, significa fe, confianza. Así que muchos creían en su nombre. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían. Imagínense cuando estaban, recordemos ahí en los pasajes donde él multiplica los panes y los peces. ¿Quién no iba a querer estar al lado de alguien que los está alimentando? Les está dando panes y peces, y después, cuando el Señor Jesucristo se les pierde un poco de vista, dicen, ¿dónde andaba, Señor, que te estábamos buscando? Dice el Señor Jesucristo, ustedes no me gustan por nada. Bueno, por lo que me gustan es porque les di de comer. Y yo la pregunta que hago es esta: ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque queremos que nos dé de comer? ¿O porque realmente queremos un cambio en nuestra vida? Porque queremos ser transformados. Aquí nos encontramos que el Señor Jesucristo, miren, primero, muchos creen en el nombre de Jesús, pero porque ven sus milagros, pero no creen en Jesús para ser transformados.
Ahora, igual que vemos que hay muchos que creen en Jesús, vemos que Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y esto la verdad es que a mí me hace reflexionar. Normalmente cuando un extraño llega a mi casa, porque no lo conozco, no confío en él, ¿verdad? Porque no me ha dado la oportunidad de conocerle, porque no sé qué costumbres tendrá, por tanto, digo, ay, espérate. Y de hecho, hace unos días llegó alguien ahí a casa diciendo que iba a cambiar el depósito de agua del baño. Y ¿quién te llamó? A ver, cuéntame. Dice, no, es que me dijeron que tengo que ir a cambiarlo. Y digo, bueno, yo no sé quién te lo habrá dicho, pero de momento a mi casa no pasa. Déjame que me cerciore. Ya llamé y pregunté, ¿alguien ha llamado de la iglesia a que vengan aquí a hacer una reparación? No, nadie. Y ya después él me dice, no, es que ahora me doy cuenta que era una equivocación. Muy bien. Pero yo no tenía confianza de que un extraño entrase a mi casa. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Yo no sé las intenciones que tenía y yo no sabía si me iba a engañar. O si quería, no sabía las intenciones. Se supone que iba para arreglar algo, a darme un servicio que yo no le había pedido. Y no lo dejé entrar. Porque no lo conocía. Pero también, muchas veces, no dejaremos entrar a gente que no conocemos porque los conocemos. Dices, este lo conozco. Este conmigo, de lejecito. ¿O no? Y aquí vemos que muchos creían en el Señor Jesús, confiaban en el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no confiaba en ellos, no creía en ellos. ¿Y por qué no confiaba en ellos? Porque conocía a todos. Y aquí nos encontramos eso. Primero, el Señor Jesucristo conocía a todos. Así que al Señor Jesucristo no lo podemos engañar. No le podemos decir, aquí pues, Señor, tú crees que es esto, pero las apariencias te engañan. No, el Señor Jesucristo los conocía a todos. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no tenía necesidad de que le hablaran mal de nadie. A nosotros nos pueden engañar o podemos engañar, ¿verdad? Pero al Señor Jesucristo no. Entonces Él conoce a todos, te conoce a ti, nos conoce por nombre, pero además de ello, el Señor Jesucristo no necesitaba que llegara Pedro, que llegara Juan, o Judas, o cualquiera. Mira, Señor, ¿sabes lo que piensa este? ¿Sabes lo que dice este? ¿Sabes lo que dice el hermano Luis? ¿Verdad? No. El Señor Jesucristo no necesita de chismosos. ¿Lo habías pensado? El Señor Jesucristo no necesitaba que le fueran a enseñar. Pero el Señor Jesucristo sigue sin necesitar chismosos. No nos creamos si tenemos la profesión del divulgar que le estamos haciendo un favor a Dios, que le estamos haciendo un favor a los demás. No, el Señor Jesucristo no necesita que nadie le venga a hablar mal de nadie, porque los conocía. Pero ¿saben qué? En la iglesia sigue sucediendo lo mismo. No hace falta que vengamos o que nos dediquemos a esa profesión. No nos hace falta. Al contrario, sabemos que eso destruye las relaciones, destruye el compañerismo, mina la hermandad. Vamos al siguiente paso, y es que Nicodemo cree en él. Nicodemo cree que el Señor Jesús viene de él. Y aquí hay algunas cositas que quiero que destaquemos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y de Nicodemo se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, pero hay algunas cosas que creo que es importante destacar de Nicodemo. Fíjense, primero está diciendo que muchos creían en el Señor Jesucristo por las señales que hacía. Y luego aquí cuando habla de Nicodemo, hay en griego una conjunción que se llama conjunción adversativa, que nos habla, que se podría decir, pero, más, es decir, que dice, pero había un hombre, como cuando tú estabas diciendo, no, la verdad es que todos son del montón, pero hay uno, que es muy bueno, hay uno que se destaca. Entonces aquí nos está diciendo que todos están creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por las señales que hace. Pero había un hombre que se llamaba Nicodemo, y la verdad es que Nicodemo significa como el que destaca, el que está por encima. Y Nicodemo era un hombre que era principal entre los judíos, es decir, era un gobernante. Era un hombre que era fariseo. Y ser fariseo significaba que él conocía mucho de la palabra de Dios, que era de una, podemos decir, de una escuela teológica, que sabía mucho acerca de la palabra de Dios, y que él en su grupo era de los que creían en que sí había resurrección de los muertos, en contra de lo que creían los saduceos, que no creían que hubiese resurrección de los muertos. Entonces este hombre, Nicodemo, era una autoridad, tanto a nivel, podemos decir, social, civil. ¿Por qué? Porque era un gobernante, también era una autoridad en el conocimiento de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era de los maestros. Ahora, este Nicodemo no se conformó solamente con conocer los milagros o las señales que el Señor Jesucristo hacía. Él fue a hablar con él, se acercó a él, y ahí vemos una diferencia. Aunque miren él cómo llega. Aquí llega diciendo que él, en el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está creyendo lo mismo que los demás, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hace señales. Eso le está diciendo. Si tú no vinieras de Dios, no podrías hacer estas señales. Yo solamente pregunto, ¿cuáles eran las señales que hacía el Señor Jesús? Ahí principalmente lo que hizo era sanar enfermos. Solamente se puede sanar a los enfermos si está Dios con nosotros, o existe la posibilidad de que se sane a los enfermos estando el diablo con nosotros. Yo les pregunto, ahora les voy a comentar. Han escuchado de Veracruz, ¿verdad? Yo soy de Veracruz. En Veracruz hay un lugar muy famoso que se llama Catemaco. ¿Por qué es famoso? Por los brujos, ¿verdad? ¿Creen que estos hombres tienen a Dios en su vida? ¿Tienen a Cristo en su vida? Hacen sanidades. Hacen sanidades. Entonces ahora yo les pregunto otra vez, ¿creen que es posible que sane a alguien sin que actúe el poder de Dios, que actúe el poder del mal? Y es posible. Por eso el Señor Jesucristo nos habla de que no nos fiemos de las señales, de los milagros, que nos fiemos de su palabra, que confiemos en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra no cambia, porque su palabra es verdad. Y Nicodemo dice, si Dios no está contigo, tú no puedes hacer esas señales. Cuidado. Así que el Señor Jesucristo
Bueno, antes de entrar en ello, el Señor Jesucristo, fíjense que ahora vamos a verlo a continuación, que no dice si es verdad, no dice si es verdad, Nicodemo, es verdad, yo hago estas señales por esa razón. El Señor Jesucristo ni caso le hace a lo que viene diciendo de las señales, al contrario, Él le dice directamente, a ver, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero antes de entrar en ello, vamos a ver otro aspecto más. Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo viene a Jesús de noche. Y Nicodemo, digo, ¿por qué vino de noche? Yo no lo sé, no lo dice la Biblia, pero les voy a dar algunas razones por las que quizá venga de noche. Una, creo que es porque Nicodemo tampoco se fiaba de la gente. ¿Saben qué pasaba con los judíos que creían en Jesús? Los gobernantes judíos los expulsaban, los echaban de todo lugar de autoridad que tuviesen. ¿Recuerdan lo que pasó con Pablo? Pablo era fariseo de fariseos, era un hombre que era de este grupo, y cuando él se convirtió al Señor Jesucristo, ¿qué pasó con Pablo? Lo echaron fuera, lo querían matar. Entonces Nicodemo, que era también grupo de los fariseos, yo creo que él no se fiaba de la gente, porque los conocía. Especialmente cuando tú estás en el poder, cuando las personas están en el poder, se dan cuenta de cómo es la gente. Se dan cuenta de que no puedes confiar en muchos, porque en cuanto te das la vuelta te traicionan. Y él, por eso va al Señor Jesucristo de noche, pero van a decir, no lo dice la Biblia. Bueno, es verdad, no lo dice la Biblia. Son deducciones, pero existe una gran probabilidad de que sea por eso. Pero hay una razón, hay otra razón más. Yo creo que en esta tú puedes estar en desacuerdo, pero no vas a estar equivocado. Es esta. Todos nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo, venimos de noche. ¿Saben por qué? Porque estamos ciegos. El Señor Jesucristo nos trae a la luz, nos atrae con su luz. Pero nosotros, ¿saben qué? Venimos de las tinieblas, venimos por la noche. ¿Saben por qué? Porque en nuestra vida, generalmente, cuando ya nos damos cuenta de que estamos en la oscuridad, que hemos visto un poco de luz, que aquí hay luz, y vamos a buscarla. Y para uno llegar y tener un encuentro con el Señor Jesucristo, uno de alguna manera dice, Señor, yo estoy en las tinieblas y quiero que me llegues a tu luz. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Pasamos de las tinieblas a la luz. Pero también Nicodemo venía de noche porque el ambiente que le rodeaba en ese momento era muy oscuro, porque había mucha opresión, porque estaban los otros dirigentes religiosos pensando en cómo matar al Señor Jesucristo, porque había un ambiente de odio, porque había un ambiente de rencor. Cuando el odio, cuando el rencor, cuando la envidia, cuando las amenazas de muerte son las que dominan, podemos decir que está de noche. Y la verdad que pienso hoy por hoy en nuestro país o nuestros países en Latinoamérica, y muchos de ellos están de noche, están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque vemos que lo que predomina es la extorsión, que lo que predomina son las amenazas, las balaceras, los enfrentamientos entre pandillas, entre mafias, que no puedes salir tú tranquilo a caminar, a darte una vuelta sin correr el peligro de que te encuentres en un fuego cruzado. Eso es estar de noche, y es necesario ir al Señor Jesucristo para que Él nos alumbre con su luz. ¿Por qué? Porque Nicodemo sí iba de noche. Era noche en su vida y necesitaba la luz de Cristo, pero era noche también en el entorno que le rodeaba. Ahora bien, el Señor Jesucristo le dice, o naces de nuevo o no entras al cielo. No en ese sentido literal, no utiliza estas palabras, pero esto es lo que implica. Y él, fíjense que el Señor Jesucristo, en el versículo 3,
no duda. Fíjense cómo le responde. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí viene Nicodemo diciéndole, sí, Señor, yo creo que tú vienes de Dios como maestro porque las señales que tú haces dan testimonio de ello. Y el Señor Jesucristo no se entretiene en hablar de eso. Dice, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí hay que tener en cuenta que en la cultura judía, para enfatizar algo, para decir, esto es muy importante, por tanto, presta atención a lo que te digo, repetían las palabras. Siempre que encuentres que se repite algo, es porque le están dando énfasis. Aquí nosotros cuando escribimos algo, por ejemplo, ahí vemos el título, naces de nuevo o no hay entrada al cielo, se le pone con negrillas, ¿verdad? Se resalta para que nos demos cuenta que eso es importante. Ahí ellos cuando querían enfatizar algo lo repetían. Y el Señor Jesucristo dice, de cierto, es decir, en esto, no dudes de esto que te voy a decir. Y la verdad es que la palabra que se utiliza en el griego es esta, amén, amén. Nosotros cuando oramos normalmente terminamos diciendo amén, ¿verdad? ¿Qué significa? Así sea. Que esto sea una realidad, que esto se cumpla. El sentido literal, la traducción literal de la palabra amén es esto, en verdad, de verdad te digo, o de cierto te digo. Por eso el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí la palabra nacer de nuevo tiene dos connotaciones. Una que tiene que ver con nacer uno del vientre de su madre, que es el sentido en que lo entiende Nicodemo, pero también está el sentido que significa nacer de lo alto, nacer de arriba. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está hablando de un nacimiento del cielo y un nacimiento espiritual. Así que le dice, ahora Nicodemo, ¿cómo puede un hombre, en el versículo 4, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta que algunos piensan que Nicodemo estaba burlando del Señor Jesús, pero yo creo que no. Yo creo que Nicodemo, si fue buscando al Señor Jesucristo, porque de verdad quería comprender. Y ahora el Señor Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Dice, ¿y esto cómo lo hago, Señor? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre que ya es hecho y derecho volver al vientre de su madre y nacer? Es imposible. No sé, Señor, no lo entiendo. Así que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que ahora el Señor Jesucristo le está hablando de que es necesario nacer de una forma distinta. Él ya nació del vientre de su madre, pero ahora es necesario que nazca con el agua y del Espíritu. Y este es otro pasaje que también ha causado muchas dificultades en cuanto a la comprensión. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ¿se está refiriendo aquí al bautismo? Entonces, ¿el bautismo nos salva? Y vemos en otros pasajes que en realidad lo que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Pero el bautismo es una parte importante, esencial, para aquella persona que viene al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, la consecuencia lógica y el paso de obediencia en ese
proceso de santificación al cual el Señor le llama es el bautismo. Ahora, hay que entender en su contexto. Aquí sabemos que los judíos, especialmente los fariseos, habían escuchado que por todos sitios se había regado la enseñanza de Juan el Bautista, que llegó bautizando, ¿se acuerdan? Llegó bautizando con agua. Y cuando iban a él y le preguntan que si era el Cristo, él dice, no, yo os bautizo con agua. ¿Se acuerdan de eso? Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos podemos decir, el bautizo en el agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Esto Nicodemo no lo entiende, aunque en el Antiguo Testamento ya se había hablado de ello. ¿Verdad? Sí. El hermano Víctor nos estuvo leyendo en Ezequiel, en el capítulo 36, en los versículos 22 hasta el 29. Pero fíjense lo que dicen los versículos 25 al 27. Dice, y yo os tomaré de las naciones, dice, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora sí el 25 dice, esparciré sobre vosotros ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice el 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y luego dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sí ven? Cuando Juan el Bautista está hablando de ese bautismo, de esa agua con la cual es lavado el cuerpo de la persona, podemos decir, significando la limpieza que produce el Espíritu Santo en nuestra vida cuando somos bautizados por el Señor Jesucristo en su Espíritu. ¿Qué es lo que dice aquí? Yo pondré de mi Espíritu en vosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nacemos espiritualmente, nuestro espíritu llega a tener vida. Pero además de ello, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y mora en nosotros, habita en nosotros. Llegamos a ser templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está en ti, en tu ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene, y lo explico porque yo entiendo que hay hermanos que hablan que dicen que una persona, si no habla en lenguas, que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. No. Cuando uno es bautizado por Cristo Jesús en el Espíritu Santo, uno recibe dones, pero los dones no se limitan solamente al hablar en lenguas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay diversidad de dones, pero quien da los dones es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú eres bautizado en el Espíritu Santo, y es donde se produce ese nuevo nacimiento y recibes dones o un don. Ahora, vemos allí en el libro de los Hechos que algunos, especialmente cuando se derrama, hay el derramamiento del Espíritu allí en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, dicen, miren, es que ahí la manifestación clara es de que se habló en lenguas, por tanto todo el mundo tiene que hablar en lenguas. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿hay algún versículo donde se diga que nosotros debemos hablar en lenguas para que realmente se demuestre que somos bautizados por el Espíritu Santo? No lo hay. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da dones como este. Ahora,
yo no le voy a decir, dame esto, dame lo otro. Sí, dice la Biblia, procurad los mejores dones. Pero ¿saben qué? Sobre todo, que lo que dice, que tiene que ver con que compartáis la palabra de Dios. Ahora, yo sé que es un tema bastante amplio, pero quería tomar un pequeño tiempo para explicarlo. Ahora, cuando uno nace espiritualmente, se produce un cambio en la vida del ser humano. Y yo les puedo decir una cosa, hay muchas personas que su cambio son salvos en el momento, reciben al Señor Jesucristo, pero saben que vemos que su cambio se va produciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque no todo mundo es transformado o deja sus vicios en el momento de su conversión. Hay unos en el que el Señor inmediatamente los transforma y ya dicen, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás. Y es como debe de ser, ¿no? Pero también es verdad que hay personas en las cuales el Señor va obrando de una forma más paulatina. Ahora, nosotros muchas veces nos creemos que el Señor Jesucristo vino a hacernos buenos, que el objetivo primordial del Señor Jesucristo era hacernos buenos. ¿Saben cuál es el objetivo primordial de Jesucristo cuando vino a este mundo? Es darnos vida. Cristo, como objetivo primordial, no vino a hacer a la gente mala que sea buena. El Señor Jesucristo vino a dar a la gente muerta vida eterna. Porque nosotros espiritualmente estábamos muertos. Dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora bien, nosotros, cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, pasamos de las tinieblas a la luz. Pero Nicodemo todavía no comprende cómo se puede nacer de nuevo. ¿Cómo está eso, Señor? Y el Señor Jesucristo aquí solamente le da podemos decir, la primera parte de la respuesta, y solamente le dice que lo que es nacido de la carne es, versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nosotros nacemos de la carne, ¿por qué? Porque nuestros padres nos engendran y somos engendrados en pecado. No porque un padre y una madre tengan relaciones no significa que eso sea pecado. Lo hacen dentro de la voluntad de Dios, no es pecado. Pero somos engendrados en pecado porque cada ser humano trae en sí una simiente de pecado. Y podemos decirlo, un gen de pecado. Y heredamos a nuestros hijos esa naturaleza pecaminosa. Nosotros siempre cuando vemos a un niño, lo primero que vamos a ver, ¿a quién se parece? ¿Al papá o a la mamá, no? Y si dice ahora se parece al papá, la mamá le alarga un poquito la cara y si dice se parece a la mamá, el papá se queda medio serio, ¿no? Se parece. Físicamente, nuestros hijos heredan nuestras facciones, ¿verdad? Se parecen a nosotros. Ahora, espiritualmente, también, ¿saben qué? Las debilidades que tenemos los padres suelen llevarlas también los hijos. Lo que pasa es que a veces se incrementan. Y quiero decir una cosa, nosotros a veces como padres no nos damos cuenta de que nuestros hijos luchan con las mismas luchas que tenemos nosotros como padres. Y muchas veces nos cegamos y creemos, ellos no. Mi pobre niño. No, él es un santo, él no tiene las luchas que tengo yo. Las tiene. Porque
¿sabe qué? Ha heredado de mí también debilidades, igual que también ha heredado fortaleza, ha heredado cosas buenas, ¿verdad? ¿Se hereda? Lo que es nacido de la carne, carne de Dios. Ahora lo que es nacido del Espíritu, Dios. Cuando nacemos espiritualmente, heredamos las promesas del Señor, las bendiciones del Señor, la eternidad del Señor, que Él nos da vida eterna, nos da una nueva vida, nos da un nuevo nacimiento, nos da un nuevo hogar, nos da una nueva esperanza, nos hace nuevas criaturas. 1 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo pregunto, ¿has nacido en Cristo? ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿O por el contrario, espiritualmente estás muerto? ¿Tú te has creído que con ser bueno ya era suficiente? ¿Sabes qué? Nuestras buenas obras son para Dios como trapos de inmundicia. ¿Saben qué eran los trapos de inmundicia? Los trapos que se utilizaban para limpiar lo más despreciable. Esos eran los trapos de inmundicia. Yo no quiero ser tan literal en lo que utilizaba. Así les digo. Y así dice que delante de Dios nuestras buenas obras son así. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere que lo honremos, no en nuestras fuerzas, sino en las de Cristo. ¿Saben lo que decía el canto? Que no es necesario querer tener, no es necesario querer hacer, es necesario morir. ¿Morir a qué? Morir al yo, morir al egoísmo, morir al yo puedo y decir: Señor, eres tú en mí, vive en mí, transfórmame, hazme un nuevo ser, dame vida eterna, hazme nacer por tu Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, te digo para que hables conmigo o con alguno de los hermanos y le preguntes: ¿qué significa esto? Si has nacido de nuevo, vive como una nueva criatura, porque en ti está el poder del Espíritu Santo para que puedas vencer las tentaciones, los vicios y pecados de nosotros. Vamos. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias